Palabras Más, con Álvaro García. Y regresamos aquí a Palabras Más. Siempre resulta interesante saber cómo nos ven desde afuera, desde otros lugares, con otras perspectivas. En este momento, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, surge la pregunta de cómo podrá ser esa nueva relación con Colombia. Y puede resultar mucho más interesante esa visión si le damos una mirada a la historia de las relaciones entre los dos países de la mano de un experto. En este caso, de un reconocido académico canadiense que publica con Taurus un libro titulado Frente a la estrella polar, Colombia y los Estados Unidos desde 1974. Nuestro invitado es profesor de Historia de la Universidad de Calgary y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la misma universidad. Stephen Randall, bienvenido a Palabras Más. Gracias. Es un gusto tenerte acá, Stephen, y un placer. Y lo primero que a uno se le ocurre cuando conoce a un profesor de una universidad canadiense que tiene un estudio tan detallado de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos es cómo nace y por qué el interés por Colombia y particularmente por sus relaciones con los Estados Unidos. Bueno, yo creo que como canadiense que ha vivido aquí durante distintos periodos en el transcurso de los últimos 50 años, me ha dado una perspectiva distinta. Y yo creo que el resultado se refleja en este libro en particular y también en otros libros que he escrito acerca de Colombia. Es una perspectiva que se centra más en la política doméstica del país y cómo la política doméstica de Colombia, la interna, ha influenciado su relación con los Estados Unidos. Y yo diría que el foco ha sido cómo han cambiado los gobiernos en Colombia, cómo han evolucionado los asuntos internos económicos, sociales, culturales y el rol que desempeñan esos aspectos junto con el paramilitarismo, las drogas, etcétera, etcétera, con muchísimo enfoque en cómo ha evolucionado la política en Colombia y el efecto que ha tenido Stephen, en sus relaciones con los Estados Unidos. Es interesante. En el prólogo del libro, en las primeras palabras donde abordas este interés que viene de hace muchos años, haces mención al expresidente Alfonso López Miquelsen. ¿Por qué crees que él es un referente en esta historia que arranca en 1974? Bueno, yo creo que la razón por la que empecé a narrar la historia desde el 74 no es únicamente por López Miquelsen, sino porque es el final del Frente Nacional y porque fue un momento en que hubo grandes cambios a nivel político. López Miquelsen me ha interesado porque he sido el primer presidente de los 70. Me refiero a López y luego a Turbay, el primer presidente que tuvo que empezar a abordar el interés que tenía los Estados Unidos con Richard Nixon por el tema de las drogas. ¿Quién estaba en ese momento preocupado? Richard Nixon, por la China, por la Unión Soviética y otra serie de temas en el mundo. Pero fue el comienzo de la conversación acerca del tráfico de drogas. Y López Miquelsen, de una manera muy vehemente, resistió a los Estados Unidos. Decía que era un asunto de los Estados Unidos, que ellos eran los consumidores, que los pilotos que llevaban la droga eran estadounidenses, que los aviones eran estadounidenses, más que todo marihuana en ese momento. Y por eso el título del libro, Frente a la estrella polar, la tendencia por parte de Colombia de desafiar estas percepciones de lo que Colombia debería estar haciendo o no. Y eso resultó muy importante, y vemos que después de López Miquelsen y de Turbay, aunque Turbay sí rompió relaciones con Cuba, Barco, Betancourt, ambos opusieron resistencia a las presiones de los Estados Unidos en el marco de lo que estaba sucediendo en El Salvador. Y de nuevo vemos que no todo fue confrontacional, pero sí opusieron resistencia. Eso que mencionas es muy interesante. Me gustaría profundizar un poco más en esa idea. Y es, uno ve la lista de los presidentes colombianos y han sido todos muy diferentes entre sí. Sin embargo, dejas entrever con tu respuesta que hay unos
digamos, unos factores comunes de apreciación en la política internacional de Colombia y específicamente frente al tema de Estados Unidos. ¿Cuáles crees tú que son esos factores que caracterizan esa posición histórica de Colombia independientemente de los presidentes que han ejercido el poder? Es interesante, yo creo que sí hay continuidad, ha habido cambio. Si comparamos a López y a Gaviria, por ejemplo, Gaviria estaba altamente comprometido con una agenda política neoliberal, privatización, apertura económica para el comercio internacional. Y López, por su parte, también buscó diversificar las tendencias comerciales de Colombia. Fue el primer presidente colombiano que se interesó en el comercio con el Asia. Entonces, allí hay continuidad, pero sí hay diferencias sutiles. La pregunta, por supuesto, y la crisis se da con Samper, y no por cómo abordó la política exterior, sino porque, francamente, estaba en una situación muy difícil. No tenía visa para los Estados Unidos, se lo desertificó 2 veces en la década del 90, y realmente fueron unos 4 años muy, muy difíciles para las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. Y con un embajador en ese momento, Miles Rechet, que tomaba unas posturas muy estrictas. Yo creo que Pastrana fue parecido en muchos aspectos a Gaviria, porque manejó relaciones positivas con los Estados Unidos, no hubo tensiones con Clinton, y trabajaron de hecho de la mano en el desarrollo del Plan Colombia. El conflicto fue entre el 94 y el 98. El gobierno de Samper definitivamente ha sido el punto más bajo de las relaciones entre los dos países. Ha sido el punto más bajo que hemos visto desde el 45, no hay duda de esto. Incluso con la dificultad que hubo durante el gobierno de Rojas Pinilla en la década del 50. Si leemos en el libro los capítulos que abordan la temática de Samper, se va a ver que los Estados Unidos ejerció muchísima presión a las instancias militares, a la Cancillería, para lograr ciertos resultados. Y dada la posición tan vulnerable que tenía el gobierno de Samper, la verdad, pues sí se ejerció muchísima presión en temas de narcotráfico, en reforma judicial, en asuntos de derechos humanos. Y no hubo mucha oposición por parte de los funcionarios del gobierno colombiano, porque en realidad no tenían ya estamos mucho claros que ese fue el respecto. punto más bajo, pero el mejor, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista? Es una muy buena pregunta, es difícil de contestar, pero yo creo que si analizáramos esto desde la perspectiva de George Bush, pues él diría que fue su relación con Álvaro Uribe, aunque si le preguntáramos al presidente Clinton, él diría que se llevó muy bien con el presidente Pastrana. Y Obama y Santos también se llevaron muy bien. La relación fue muy positiva, como bien sabemos. Sabemos que el presidente Obama recibió al presidente Pastrana y al presidente Santos para celebrar los éxitos del Plan Colombia. Así que, pues bueno, allí también hay una muy buena relación con la presidencia de Santos. Pero yo creo que la relación entre Bush y Uribe, que además tenían una conexión personal, fue la que mejor funcionó, porque se llevaban muy bien, cosa que no habría sido posible con Samper. Te invito a que hagamos una pequeña So we're going pausa to a para small seguir break, hablando de to este short break. interesantísimo tema de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Profesor Randall, hay una observación que me parece muy interesante en su libro y es, usted menciona que tradicionalmente en nuestro país ha sido una élite la encargada de diseñar nuestra política exterior.
¿Cuál es esa élite? ¿Cómo se puede describir? ¿Dónde está exactamente? ¿Cuál es su visión y qué tan conectada está realmente con lo que es el pueblo colombiano? ¿O hay una desconexión? La verdad es una pregunta muy interesante la que usted plantea. No creo que yo la aborde de manera sistemática. Usted sabe también, como sé yo, que ha habido unas familias muy importantes en toda la historia colombiana y que no es común encontrar en el siglo XX. Ha habido unas excepciones de algunas personas que han sido más de fuera de esas familias tradicionales. Es difícil encontrar que alguien llegue a la presidencia o a la Cancillería que no pertenezca a este grupo, alguien que no provenga de una familia tradicional. Yo creo que Colombia, y en Colombia ha aumentado la clase media desde el 60, desde que terminó la era de la violencia. Con este aumento de la clase media hay mejor nivel educativo y la sociedad ha cambiado y también ha cambiado el nivel y la calidad de la participación en el proceso político. Usted sabe, también como yo, que ha habido, que la política se ha esforzado para que la participación sea mucho más pluralista en Colombia. Pero yo creo que la participación en la política exterior ha sido mayoritariamente por parte de estas élites. Cuando yo estaba haciendo la biografía de López Michelsen y entrevisté a Botero, él hizo el siguiente comentario. Dijo que cuando estaba trabajando inicialmente con Lleras Restrepo en la Cancillería no llegaban los periódicos de fuera, los periódicos exteriores, Le Monde, el New York Times, y eso le llamó la atención, le pareció muy parroquial. Pareciera como si, Colombia no necesitara enterarse de lo que estaba sucediendo por fuera. Y esa es una contradicción, me parece a mí. La forma en cómo los colombianos se veían a sí mismos en los 50, en los 60, como intelectuales internacionales. Leían muchísimo, en especial literatura europea, aunque también de los Estados Unidos, y yo creo que alguien como López Michelsen, que había sido educado en Europa, en Francia, y en otros lugares, y personas como él eran mayoritariamente los líderes en ese momento. Habían salido del país en algún momento de su formación, cosa que no era cierta para la clase media en ese momento. Profesor Randall, conversábamos ahora, fuera de cámaras, sobre un tema que me pareció muy interesante para ir entrando en lo que puede ser el futuro de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Y me hacía usted una observación muy interesante, y es que la política exterior de los Estados Unidos es una política orientada ideológicamente. ¿Eso qué significa realmente en cuanto a que de un presidente a otro pueda cambiar la visión, pueda cambiar la aplicación de los tratados, la conveniencia de seguir o no un curso determinado? Bueno, en ese sentido hay que especular un poco. No sabemos qué va a suceder con el gobierno de Donald Trump. Pero también hay que preguntarse si Trump es ideológico o impulsivo. Y es importante hacer esa diferenciación. Es claro que tiene una fijación en un número de cosas como el proteccionismo y otras cuestiones de inmigración, y que tiene una perspectiva muy nacionalista en torno a cómo debe relacionarse los Estados Unidos con el resto del mundo. Pero es impredecible, porque él mismo es impredecible. Aunque sabemos, porque ya llevamos 2 meses de este gobierno, que ha habido unos desarrollos muy específicos. El primero
que se reveló esta semana, luego de la visita del subsecretario para temas antinarcóticos de los Estados Unidos y la rueda de prensa con el embajador de los Estados Unidos, que el presupuesto de ayuda internacional está sufriendo recortes. Este es un reto, va a ser un desafío para Colombia y para otros países donde las reformas sociales y económicas son muy importantes. En el caso colombiano, la reinserción de los excombatientes, los esfuerzos para abordar problemas con las víctimas de la violencia, etcétera, etcétera. Así que ese recorte va a presentar importantes desafíos. Pero el enfoque de Trump en cuanto al hemisferio occidental ha sido México, Cuba y Venezuela y un poco Canadá por el del CAN. Los países que tienen una balanza comercial negativa con los Estados Unidos no van a tener ningún problema. Pero países como México, que tienen una balanza comercial positiva, sí van a enfrentar enormes presiones por parte del gobierno de Trump. De eso no hay duda. Y es interesante, algo que leí hoy del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos en el sitio web, que en febrero la cantidad de personas que habían sido detenidas provenientes de México es el número, la cifra más pequeña que hemos visto en los últimos 5 años. El costo de contratar a un coyote para que lo ayude a uno a atravesar la frontera se ha duplicado. Así que hay mucho miedo por parte de los mexicanos o personas que estén buscando entrar a los Estados Unidos por la frontera mexicana. Y lo otro que hemos visto es que hay más refugiados, personas de Medio Oriente, africanas, que están apareciendo en la frontera y buscando asilo en Canadá. Cientos y cientos de personas, muchas, han caminado kilómetros y kilómetros en medio de la nieve y condiciones muy adversas para llegar allí. Entonces eso ha cambiado mucho el entorno cultural, político y económico. Es el cambio más abrupto que hayamos observado en un gobierno desde por lo menos la transición de Reagan a Carter, donde en el gobierno de Reagan se rechazaba por completo lo que se percibía representaría Carter, que era el poder blando, un enfoque en los derechos humanos. Profesor Randall, en ese contexto, ¿qué podríamos esperar de la visión del nuevo gobierno de Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico, los cultivos ilícitos, etcétera? Yo creo que es claro, a partir de la rueda de prensa que vimos esta semana, que los Estados Unidos está contento con la manera como Colombia ha venido colaborando en los últimos más de 10 años, casi 15. Pese al hecho de que desde el 2015 han aumentado las hectáreas cultivadas de coca. Y eso, por supuesto, va a suponer un problema para las relaciones entre ambos países. Sin embargo, no hubo indicación alguna en la rueda de prensa de esta semana en cuanto a que los Estados Unidos quiera aumentar el nivel de militarización de la relación. Así que no creo que eso vaya a pasar. Volviendo a algo que estaba mencionando, yo creo que algo que sí es motivo de preocupación es el recorte al presupuesto y cómo esto puede afectar la implementación de los acuerdos de paz, la reinserción de excombatientes, lidiar con el tema de mujeres, de poblaciones indígenas y de los desplazados. Allí sí va a haber un desafío, no tanto para los Estados Unidos como para Colombia. Y es posible que sea igual que el impacto que tengan las políticas del gobierno de Trump para México. La razón por la cual se puso en marcha un tratado de libre comercio era para tener una mejor economía en México que disminuiría las presiones migratorias de México a Estados Unidos. Pero si las políticas de Trump crean más pobreza en México, va a haber mayor presión, más gente va a querer salir de México hacia Estados Unidos. Así que es una política contraintuitiva.
construir un muro. Ya hay unas 700 millas, un muro de 700 millas, pero esta construcción de este muro no va a hacer nada, no va a lograr nada, si acaso algo simbólico, pero la gente va a seguir encontrando la forma de atravesar la frontera si así lo quiere. En lo que concierne a Colombia, yo no veo ningún reto al Tratado de Libre Comercio. Hay 10 países en América Latina que tienen tratados de libre comercio individuales con los Estados Unidos. La balanza comercial colombiana con los Estados Unidos es negativa, no produce productos de consumo masivo que compitan con los productos estadounidenses. Y de hecho, algunos dirían que Colombia no ha sido el principal beneficiario de este acuerdo de libre comercio, como sí lo ha sido Estados Unidos. Solo hace falta entrar a cualquier supermercado de Bogotá o a cualquier gran superficie y vemos que hay una cantidad de productos estadounidenses que antes no había. Profesor Randall, para terminar rápidamente, el foco de este libro está puesto en la relación de Colombia y Estados Unidos, pero hay un país que está de alguna forma muy vinculado a nosotros y que está en crisis y que es nuestro vecino, Venezuela. Y también hay un triángulo de relación interesante con los Estados Unidos. Su visión del tema de Venezuela, ¿qué tan grave es la crisis y qué papel va a jugar Estados Unidos en el desenlace de esta situación? Yo creo que Trump ya ha indicado que México y Venezuela son prioridades para los Estados Unidos y su política exterior en el hemisferio occidental. Hay que ver también cómo se desarrollan las relaciones Colombia-Venezuela. Trump ha dicho que él es solidario con el pueblo colombiano, con el pueblo venezolano y con el pueblo cubano. ¿Qué quiere decir eso concretamente? No lo sabemos. ¿Cómo se traducirá? No lo sabemos. El secretario de Estado, por supuesto, era líder de una petrolera muy importante que incurrió enormes pérdidas en Venezuela. Entonces, sí hay ya una animosidad en ese sentido con los chavistas, pero sí va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese triángulo, esa relación triangular. Venezuela hoy por hoy es mucho más débil de lo que era hace 10 años por el recorte en los precios del petróleo. Está en una posición mucho más vulnerable en términos de su poder de negociación con los Estados Unidos. Así que vamos a ver mayores presiones de los Estados Unidos a Venezuela para lograr mejoras y reformas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue muy interesante poder conversar en perspectiva sobre esta historia de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Thank you very much. Palabras más con Álvaro García.